Se cumplen 66 años de la partida del ídolo del pueblo, Pedro Infante. Vamos a hablar de él hoy. Hoy es viernes de ciencia y hoy también hablamos de un tema muy importante que es el tecnoestrés. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo podemos evitarlo? Además, viernes de cartelera cultural. Bienvenidos a Noticias 22, qué gusto estar con ustedes, Laura Barrera, Karen Rivera, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y mucha información que compartir con ustedes y sin más preámbulo vamos a la misma porque hay un nuevo recinto consagrado al arte contemporáneo. Efectivamente, se trata de Casa Enea, vamos a conocerla. Anoche, Noticias 22 asistió a la apertura de Casa Enea, un nuevo estudio de arte que reunirá en un solo lugar el talento y la creatividad de 8 artistas independientes. Este proyecto es un proyecto muy nuevo. Empezamos a platicarlo a principio del año, hasta que llegamos a esta casa apenas hace menos de un mes y ya aquí nos acoplamos. El lugar, ubicado en una casona de la colonia Narvarte, ha sido acondicionado para que cada habitación funcione como el estudio, taller y espacio creativo de los artistas. La idea es que todos puedan retroalimentarse y compartir parte de sus procesos artísticos. Queremos implementar talleres, queremos estar mostrando nuestro trabajo de una forma alternativa también a la galería. Y decidimos asociarnos justamente para fortalecernos. 8 creadores con estilos, lenguajes, intereses y técnicas muy distintas entre sí conforman el colectivo, un grupo variopinto unido bajo la convicción de que la unión hace la fuerza. Ellos son la escultora Francesca Dalla Veneta, la pintora Crisia González, el artista plástico Juan Ibarra, el pintor Mar León Carnero, el escultor Noel Ramírez, el pintor Dan Santino y las artistas multidisciplinarias Daniela Negrete y Alessi Baeza. Yo creo que lo que compartimos como artistas es justamente no tanto un tema estético, sino una visión de qué es el artista. Entonces, esta visión de artista independiente, de artista emprendedor, de artista que se hace solo. Si bien Casa Enea es un sitio de trabajo donde los creadores pasarán buena parte de sus días, está abierto también a las visitas del público con previa cita. Para más información pueden consultar sus redes sociales. También pueden visitarnos con cita. Aquí vamos a estar dando talleres de diferentes disciplinas. Tenemos obviamente obra a la venta. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Su obra conjuga relato, ensayos, aforismos, historia, filosofía y poesía. El autor de Todas las mañanas del mundo suma un reconocimiento más a su palmarés. El escritor francés Pascal Quignard fue reconocido con el Premio Formentor de las Letras 2023. La primera edición se realizó en 1961 y se entregó hasta 1965 y fue retomado hasta el 2011. Es así que el escritor se une a la lista de ganadores, en donde también se encuentran Jorge Luis Borges y Carlos Fuentes, entre otros. De acuerdo con el acta emitida por el jurado, Pascal fue elegido por la maestría con que ha rescatado la genealogía del pensamiento literario, por la destreza con que se sustrae la banalidad textual y por haber resuelto las dimensiones más inesperadas de la escritura. Quignard se especializó en la filosofía, pero también es novelista, musicólogo, pianista y violonchelista. Cuenta con más de 70 publicaciones, siendo la mayoría de ellas publicadas en editoriales independientes. Una de sus obras más destacadas es Todas las mañanas del mundo, la cual fue llevada a la pantalla grande. Dentro de sus convicciones se encuentra que la música y la escritura serán la salvación de la vida humana. Ha recibido algunos reconocimientos, tales como Goncourt o el Marguerite Yourcenar. Este reconocimiento será entregado en septiembre durante las conversaciones literarias del Formentor. Para Noticias 22, Ileana Luna.
Este proyecto, gestado hace 8 décadas, continúa con su misión. Que se trata de dar luz sobre las ideas y la sustancia que definen a la humanidad. Hace casi 80 años, en un mundo quebrado por la guerra, surge el proyecto editorial Gredos. Su misión, poner al alcance del público, principalmente de España, aquellos libros que ayudaran a encontrar una salida a la crisis social, política o cultural que vivía el mundo, pero también aquellos textos que provocaran una aproximación a la verdadera esencia del ser humano. Y ellos siguieron trabajando de manera independiente, publicando. Además, eran realmente prolíficos para la publicación, porque se llegaron a publicar en aquel entonces, con su separación de tiempos, más de 470 obras. En este catálogo se han encontrado los mejores autores de la literatura y el pensamiento de las antiguas Grecia y Roma, como Homero, Julio César, Aristóteles y Horacio. Los ejemplares eran muy costosos en principio como para venderse en México y el resto de América Latina por cuestiones de distribución en bibliotecas, considerando el tiraje. Así que Gredos optó por una estrategia distinta. Si tú piensas en una edición de 80,000 ejemplares, no es un camino que tenga que ir a librerías, porque las librerías actualmente en México, bueno, y ni hace 10 años, tenían cabida para todo ese tiraje. Entonces lo que piensan es, vamos a buscar el camino de otro camino, ¿no? Como un camino alterno, y ese camino alterno son los puestos de revistas. Con motivo de sus 8 décadas de historia, Gredos relanza 70 títulos de su biblioteca, donde se incluye Antígona de Sófocles, la Odisea de Homero, las guerras púnicas de Polibio, las odas de Horacio o el banquete de Platón. Los primeros 8 tomos se colocan cada 15 días en los puestos de revistas. A partir del número 9 empieza a aparecer semanalmente. Y eso hace que los 70 tomos tengan de vida, se coloquen durante más de 12 meses, porque se finaliza hasta septiembre del 2024 la colección. Esto aplica para toda la República. La Ilíada es el primer libro de la colección que se lanza y ya pueden encontrarlo en los puestos de revistas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Una propuesta multidisciplinaria busca despertar la conciencia sobre el impacto del ser humano en el planeta. Seamos testigos del derrumbe. La coreógrafa e investigadora Abigail Jara estrena la pieza Derrumbe, prácticas escénicas ecosensibles en un planeta en emergencia, la cual se presentará en Jalapa, en Ciudad de México y se irá de gira por Estados Unidos. Juntos estamos dialogando en tiempo real para construir una coreografía viva. La pieza cuestiona los mecanismos de poder que constituyen las lógicas para hacer coreografías. Se configura mediante la coreografía sistémica, investigación y método propuesto por Abigail Jara. En realidad no es una improvisación, ¿no? Sí hay una, la incertidumbre es parte, un componente esencial de la pieza, pero no es una improvisación porque tenemos, digamos, como casillas que se activan y desactivan a partir de las interacciones. Esta propuesta multidisciplinaria se despliega en los campos de la creación, nuevas tecnologías para la escena. Fue desarrollada en la Plataforma para la Creación e Investigación de Estudiantes de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Noticias 22, Julio López. La exploración de la memoria nos lleva a un periodo oscuro en el pasado. Y así se confirma que el cuerpo es más grande que la historia. Noé Martínez es originario de la Huasteca Potosina. Desde hace 8 años se ha dedicado a revisar los archivos virreinales para rastrear la esclavitud que se dio durante la colonia. Mucho de la carga de las mercancías que llegaban de los puertos eran transportadas a pie por esclavos que eran intercambiados por animales. La escala de intercambiar por animales se encontraba en diferentes archivos, desde 40 o 60 personas por un animal hasta 10, 12 personas por un animal. Los esclavos eran herrados o marcados, primero en la mejilla. Si pasaba a otro dueño, se volvía a herrar en la frente, piernas y espalda. Así sumaban herrajes conforme cambiaban de propietario. Incluso, se les provocaba un derrame en el ojo de manera permanente para marcarlos.
En lo que he estado investigando he encontrado algunos documentos que hablan incluso de piratas irlandeses o piratas ingleses, porque no eran parte de la Iglesia Católica, son errados y son tratados igual como esclavos. Gente posteriormente que viene de Asia, gente que venía dentro de los mismos barcos europeos ya como esclavos de guerra que venían del mundo árabe. Entonces estamos viendo un crisol y un abanico bastante amplio en donde se empieza a determinar el valor de la humanidad, pero también todo lo que no estuviera en el esquema español de Castilla es un cuerpo que puede volverse esclavo en cualquier momento, ¿no? A partir de este hecho histórico, muchas veces negado, es que Noé Martínez realizó una interpretación para elaborar las rutas de comercio, videos, textos en náhuatl y piezas en donde refleja cómo el cuerpo tiene memoria a pesar del paso de los siglos. Tenemos lenguas asiáticas y tenemos gente que habla lenguas judías y tenemos gente que habla lenguas árabes en una ciudad que solamente se ve a sí misma desde el español. O sea, los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes están fuera de estos programas y habría que pensar los derechos mínimos que tenemos de facto, que estamos dejando de vivir muchas de nosotros, porque no nos entendemos como un país complejo, culturalmente complejo, lingüísticamente complejo. De alguna manera, lo que propone el artista con la muestra El cuerpo es más grande que la historia, que se presenta en el Museo del Chopo, es que reconozcamos que venimos de un pueblo esclavizado y que seguimos negando esa herencia. Noticias 22, Alberto Aranda. Tecnoestrés al regresar de la pausa. Aquí en Noticias 22, mucha más información. Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia. Descarga la app del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Y así de fácil es registrarte para votar por internet. Apasionate, vota y enchula tu colonia. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? La actriz que aprobé. No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Un automóvil. Los documentos los tendrías que haber traído, te tendrías que haber fijado. Unas vacaciones junto al mar. En lo sentimental, este año será tranquilo y estable. Una madre posesiva. Estás linda, quemadita. Miren lo que les traje. Una tormenta eléctrica. Sí, es un desastre. Hay muchísima gente que se acercó. A veces, uno necesita escapar de lo que lo aqueja. Vení acá. Mar. Dirección, Dominga Sotomayor. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. Los países como las personas tienen señas de identidad. Una de las señas de México es sin duda Pedro Infante, Gretel. Sin duda, Javier, él supo encarnar a todas estas personalidades del pueblo mexicano y precisamente para conmemorar su magia y su carisma a 66 años de su muerte, les presentaremos este próximo sábado un programa dedicado al gran ídolo inmortal, Pedro Infante, en Con la X en la frente. Usted lo sabe y lo sabe muy bien este sábado por Canal 22. Sábado, 19 horas. En Liminal, la ciencia en movimiento, nos preparamos para encarar el tecnoestrés. ¿Ustedes lo han vivido? Vamos contigo, Rafa y Karen. Muy buena pregunta, Laura, porque igual lo hemos vivido y no nos hemos dado cuenta que vivimos bajo un tecnoestrés inconsciente, porque puede ser. Sí, Karen Rivera, ¿cómo estás otra vez? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Rafael. Porque estar en esta era digital, hiperconectados y saber que estás disponible, ya no en cuestiones cibernéticas por la pandemia, ya en cuestiones físicas con el celular 24/7, también lleva a romper un poco esa paz
puede tener o que te debería generar hasta cierto punto el trabajo. Y una relación también de salud que tienes con los dispositivos móviles a la que no estábamos acostumbrados. Lo que sí es un hecho, Rafael, es que a raíz de la pandemia por COVID-19, del confinamiento obligado, del home office, se acrecentaron algunos trastornos psicológicos, entre ellos el tecnoestrés, precisamente, pero está la depresión, está la ansiedad. La nomofobia. Exacto, o sea, hay algunos términos ahora que quizá no nos son familiares, pero podríamos tener algunos síntomas. Hoy, en particular en Liminal, hablamos del tecnoestrés. Alteraciones de la memoria. Ansiedad son algunos de los síntomas asociados con el tecnoestrés. Aunque este concepto se utilizó por primera vez en 1984, cobró relevancia después del confinamiento por la pandemia y se refiere a un estado psicológico negativo derivado del uso desadaptativo de las tecnologías. Afecta de diferentes formas. Es muy similar a hablar del estrés en general, porque dependiendo de de las características propias del individuo, pues es cómo se manifiesta o cómo somatizamos. Pero a grandes rasgos y los más comunes está el déficit de atención, están los problemas de aprendizaje, hiperactividad y graves daños en la salud mental, ¿no? Cuando los estímulos por el uso de la tecnología superan los recursos de cada persona para adaptarse a estos, se producen estados de miedo o tensión. Y es en este momento cuando inicia el tecnoestrés. En este padecimiento pueden intervenir 3 factores. La tecnoansiedad, que se presenta en personas nacidas entre los años 40 y 60 y consiste en el rechazo injustificado al uso de la tecnología. La tecnofatiga, es decir, el cansancio por el uso excesivo de los dispositivos móviles, y la tecnoadicción, que se caracteriza porque el usuario está conectado casi todo el día y pierde la noción del tiempo. Estos síntomas son más fáciles de identificar cuando los vemos en estas 3 grandes categorías que deriva del estudio del tecnoestrés. Este deseo constante de estar conectado o la ansiedad que vive una persona cuando no puedo acceder a un internet, a un wifi, cuando la batería se está terminando, también la persona busca como de lugar conectarse, pareciera que hay ahí como un síndrome de abstinencia, déjenme explicarlo de esta forma. Los efectos del tecnoestrés van desde los emocionales hasta los cognitivos, pasando por los conductuales. La pregunta es, ¿cómo lograr desconectarse para evitar este padecimiento? Es sumamente importante que empecemos a autorregularnos a través de límites del tiempo que puedo estar usándolo. No dejar de realizar este balance que necesitamos día a día entre descanso, actividades asignadas. El cerebro está respondiendo a un constante bombardeo de estímulos, en este caso tecnológicos, y el hecho de que nos distanciemos por un rato al día de esta interacción, pues ayuda mucho precisamente a que nos restablezcamos del estrés. Las actividades físicas son un buen aliado contra el tecnoestrés. Noticias 22, Karen Rivera. Cada vez, Karen, nos hemos vuelto más dependientes de las tecnologías, teléfonos móviles, computadoras, como se llame. Eso sí nos vincula, como lo veíamos en tu nota, también al trabajo, pero a otras cosas que nos mantienen preocupados, hasta saber si ya nos leyeron, si nos dieron la doble palomita, y nada más, algo que me llamó mucho la atención. Ese es un síntoma de tecnoestrés. Me llamó mucho la atención que se acuña el término en 1984 y me vino a la mente la novela de George Orwell, que escribió en Sí, vemos ahora la tecnología como una extensión de nuestro cuerpo. Cuando se queda el teléfono sin celular, no decimos se quedó el teléfono sin celular, decimos me quedé sin pila. Se quedó el teléfono sin pila, se quedó el celular sin batería, sí es cierto. Se queda el teléfono sin batería, no decimos el teléfono se quedó sin batería, decimos me quedé sin pila. Es decir, estamos haciendo una extensión de esta tecnología. Y eso es parte de lo que ocurre ahora con lo que, previo a la pandemia, 6 de cada 10 mexicanos manifestaron tener estrés laboral. Después de la pandemia, el porcentaje aumentó.
pero también aumentó en una encuesta que hicieron en México, sobre todo, que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, el nivel de tecnoestrés. 7 de cada 10 mexicanos manifestaron tener tecnoestrés. Es decir, esta necesidad absoluta, veíamos que hay como diversas ramas del tecnoestrés, ¿no? Pero en la mayoría esta necesidad absoluta de tener cerca el teléfono, de si me va a responder o de estar revisando las redes sociales o de dónde me conecto porque ya se me va a acabar la pila. Esos son detalles que a lo mejor no volteamos a ver, pero ya forman parte de nuestra cotidianidad y no ponemos atención en cómo afecta a nuestra salud mental. Aquí entra un factor importante, el autocuidado. Cómo nosotros podemos prevenir que este tipo de tecnologías afecten a nuestra salud mental. Tiene que ser de manera personal y poner estos límites que la doctora nos comentaba. A la salud mental y a las relaciones sociales, porque cuántas veces ha pasado y lo hemos comentado, que uno llega a la reunión y de repente todos sacan los dispositivos móviles y se acaba, no, la conversación es a través del dispositivo y se pierde uno la experiencia de estar en el lugar, inclusive cuando uno va a un museo o a un concierto, es ver el concierto o las piezas de arte a través de la pantalla. Claro. Eso es parte de ese tecnoestrés y esa dependencia, codependencia que se ha generado con las nuevas tecnologías. Pues nada más hay que también identificar y tener claros los síntomas y si ya de plano repercuten en el no poder dormir, en el tener ansiedad, en el tener también incluso, decían, nervios como manifestados en algunos, incluso granitos en la piel, ¿no? Dermatitis. El tecnoestrés puede generar dermatitis y hay que poner atención en eso. Confusión de palabras, que se te acaba el teléfono, el celular y cosas así. Eso es producto del tecnoestrés. Tengo justificación, Rafael. Y las voces que escucho entonces, doctor, en mi cabeza. No, eso ya es otro nivel. Eso es otro nivel, Rafael. Hay que cuidarnos, no, sí, un poco desligarnos, Laura, de este tecnoestrés. Muchas gracias, Karen, nos vemos al rato. Separarnos de los dispositivos, Laura. Es un poco difícil porque como todas estamos inmersos en ello, no nos damos cuenta que tenemos un problema, porque el problema lo tienen todos, entonces es normal, ¿no? Está tan normalizado que está uno hablando por teléfono con alguien y ¿dónde está mi teléfono, no? Y resulta que lo tienes acá, o sea, una serie de cosas muy extrañas que pasan, ¿no? Que tiene que ver con esto que decías, Karen, de la extensión que representan para nosotros los elementos tecnológicos, pero sobre todo yo creo que el celular es lo que nos está haciendo vivir esta situación que no debemos de normalizar, que tenemos que efectivamente estar muy, muy atentos. Muchas gracias, Karen, nos vemos al ratito con unas recomendaciones y mientras les comentamos que el 15 de abril de 1957 se apagaba una vida que daba paso a la consagración de una leyenda. Vamos a ver. Su versatilidad lo encumbró como estrella del cine de oro mexicano. Personificó desde el popular carpintero hasta el charro bragado, pasando por el boxeador, el cura, el indígena, el mecánico hasta el policía motorizado. Es Pedro Infante. Yo no sé lo que te ha dado. El haber sido una estrella popular muy querida por el pueblo, muy querida por su versatilidad como cantante, como actor, la capacidad que tenía de ser una persona muy versátil que se podía desenvolver muy bien, tanto como charro, como personaje de barriada. Lo mismo cantó canciones infantiles que coplas o música ranchera. Grabó su primer disco en 1943 y grabó más de 300 canciones. Entre sus compositores favoritos encontramos a Manuel Esperón, Rubén Fuentes y Felipe Bermejo Araujo. Logró tener grandes éxitos en taquilla, pero también grandes éxitos musicales. O sea, se convirtió en un cantante, además de actor, y por lo mismo, pues tuvo éxito tanto en la radio, en la industria del disco y en la industria cinematográfica. Su interpretación de papeles en los que encarnaba varoniles y mujeriegos personajes, así como su ejemplar personificación de personas humildes, siempre sencillas pero llenas de valor y a la vez sentimentales y nobles. Supo tener actuaciones que resultaban muy cercanas porque generalmente pues eran actuaciones populares, ¿no? Por ejemplo, en las películas que hacía urbanas retrataba
mucho ciertas características sociales que estaban en el momento. Por ejemplo, pues en su mayor clásico probablemente, que es Nosotros los Pobres, supo identificar y supo reconstruir cinematográficamente. Todas estas características le valieron la aceptación del gran público, que lo convirtió en el símbolo por excelencia de la mexicanidad. Pepe el Toro, con la famosa frase de Torito o de Chachita, ¿te cortaste las trenzas?, ¿no? La gente la sigue recordando, ¿no? O estas coplas que canta con Jorge Negrete en Dos tipos de cuidado también son muy populares todavía. Yo creo que en gran medida se debe a la forma tan trágica en la que murió. Tras su muerte, el 15 de abril de 1957, fue distinguida su participación en Tizoc con el Oso de Plata del Festival de Berlín y el Globo de Oro de Hollywood. Noticias 22, José Antonio Hernández. Más que a mis ojos te quiero. Bueno, y los homenajes iniciaron temprano para evocar la memoria de quien inmortalizó al personaje de Pepe el Toro. El edificio que aloja a Canal 22 al interior de los estudios Churubusco lleva el nombre de una de las figuras más importantes de la historia del cine mexicano, Pedro Infante. A 66 años de la muerte del actor de películas como Nosotros los Pobres y Escuela de Vagabundos, oficiales de la Policía de Tránsito recordaron su legado con un breve y emotivo homenaje. El gran personaje que representa para todos los mexicanos, Pedro Infante, y muy en especial para el Cuerpo de Tránsito, fue nombrado comandante honorario por el entonces director, el general Antonio Gómez Velasco, en el año de 1951. Y desde esa fecha, para todos nosotros, es nuestro comandante honorario y año con año venimos a rendirle el honor a quien lo merece. En la comedia A Toda Máquina, dirigida por Ismael Rodríguez y estrenada en 1951, Pedro Infante interpreta a un integrante del Escuadrón de Policías de Tránsito del entonces Distrito Federal. Y el filme cuenta con escenas de acción por parte de verdaderos motociclistas de este gremio. La cinta tuvo una secuela en 1952 llamada ¿Qué te ha dado esa mujer? Con la película A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, pues catapultaron al Escuadrón de Motociclistas de Tránsito de la Ciudad de México al estrellato. Desde esa época, la ciudadanía siempre nos ha relacionado con el personaje de Pedro Infante vestido de motociclista. Comandante Pedro Infante Noticias Cruz, 22, Karen presente. Rivera. Comandante Pedro Infante Cruz, presente. Bueno, pues ahí cerramos este pequeño homenaje a un gran ídolo. Y también vamos a concluir con el serial de Katia León dedicado a la Reserva Ecológica Cerro del Mazapán. La pregunta quedó abierta el día de ayer. ¿Alguna esperanza hay para este sitio? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Ayer le comentamos que durante la conferencia mañanera del 6 de marzo pasado, un reportero retomó el juicio de amparo que los vecinos escaladores y activistas interpusieron para acusar de omisión a Medio Ambiente de Naucalpan y a la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de Profepa por no proteger de las invasiones a El Mazapán. Pero no hay que olvidar que antes hay un juicio de reversión. Nosotros, como Dirección General de Medio Ambiente, recibimos la orden del juez, de un juez del Tribunal Agrario, diciendo que no se puede hacer nada, ni para un lado ni para el otro, en tanto no se resuelva de fondo el juicio agrario. Es decir, por ejemplo, nosotros no podemos reforestar, tampoco pueden construir, nadie puede poner una malla, ¿no? Digamos, como una foto estática, así nos tenemos que quedar. ¿Cuándo va a ser esa resolución y a favor de quién va a salir? Pues o sale a favor del gobierno del Estado de México y se queda como reserva ecológica, o sale a favor del FIFONAFE y se revierte ese decreto del 88. Una cosa es que no se pueda hacer nada en tanto no se resuelva el juicio, y otra cosa es que haya ilegalidades en la zona, ¿no? Entonces las ilegalidades hay que reportarlas y hay que denunciarlas a la autoridad competente. Pero la denuncia en la conferencia mañanera movilizó a la Profepa, que al día siguiente realizó una inspección que llevó a suspender las actividades de construcción que se estaban realizando en el lugar.
Esta vez, la diligencia la realizaron inspectores del centro, es decir, no la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México, señalada en el juicio de amparo. Se empezó en el 2021 un primer procedimiento que yo insisto, para mí no está claro. Porque ahí todo mundo dijo, no hombre, esto es local y es materia de una reserva. Y ahora que viene esta denuncia y mandamos nosotros desde aquí, desde el sector central de la Procuraduría, una inspección, resulta que los datos que nos dan, que son iniciales, es que hay árbol de encino, por ejemplo, hay cedro, porque hay presencia de vegetación forestal y que esto es materia de la autoridad federal. Yo les dije, a ver, ¿cómo es que los científicos están diciendo a veces sí, a veces no? Hay que dilucidar esto. Yo creo que la autoridad, ante todo, a lo que debe llegar es a una conclusión que sea objetiva, que se base en elementos científicos, técnicos y que respete el derecho de los gobernados. Las reservas son de la competencia de los estados. Las áreas naturales protegidas son de la competencia de la federación. Esto lleva a concluir que es mucho mayor la urgencia de definir a quién le toca el manejo de este cerro y de las superficies. Mínimamente tendría que estar la autoridad ambiental del estado, la del municipio, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y igualmente creo que podría convocarse a la Comisión Nacional del Agua. Pero además igualmente creo que participar unidos por este cerro que es muy importante. Todavía hay mucho más que decir de la crítica e incierta situación de El Mazapán. Quedan muchas preguntas y un largo camino, pero concluiremos mencionando otro elemento que agrega dramatismo al asunto. Además de su valor medioambiental, en el lugar hay numerosas evidencias arqueológicas como esta maqueta de un templo monolítico labrado en roca, o la serie de horadaciones en el afloramiento rocoso del predio, por mencionar solo dos. Por ello, los vecinos escaladores y activistas que cuentan con el apoyo de otros vecinos, reporteros, académicos y organizaciones deportivas de escalada, solicitaron al INAH realizar la inspección y dictamen del sitio. Están a la espera de los resultados. Que la suerte acompañe el destino de este espacio extraordinario, lleno de sorpresas. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Esta noche en Debate 22, para hablar de teatro y diversidad, Álvaro Cueva recibe al dramaturgo y director de escena Vicente Ferrer y a los actores Leonardo Mackey y Roberto Romano. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Tenemos música y muchas otras cosas al regresar. Tras 2 años de realizarse en formato virtual, la Feria Internacional del Libro regresa al Palacio de Minería de forma presencial, en su edición 44, que tendrá lugar del 23 de febrero al 6 de marzo. El regreso hoy en hacerlo presencial de nuevo es un parteaguas para que esto trate de por lo menos empezar a encontrar camino y regresar a la nueva normalidad. Decía Borges que un libro es tan solo un objeto hasta que da con su lector, y por ello la FIL busca ser ese punto de encuentro. Ficción, novela histórica, biografía o ensayo. Esta gran fiesta de las letras promete algo para cada quien, con sus 140 expositores y 420 sellos editoriales. El regresar a las ferias pues es volver a interactuar con los libros, ver qué otras ofertas están saliendo, poder ver las novedades que están sacando otras editoriales. Como cada año, la Feria de Minería nos ofrece la posibilidad de viajar sin movernos, y en esta ocasión nos llevará a Guanajuato, el estado invitado. La cultura y las artes están en el corazón del estado de Guanajuato y se pueden ver y sentir en cada rincón. ¿Tocar un instrumento musical nos hace más sanos? ¿México es racista o tiene orgullo prieto? ¿Podemos explicarnos a nosotros mismos a través de la genética? Estos son algunos de los temas que se discutirán en los 12 días de actividades, porque en la Feria del Libro siempre hay algo nuevo por descubrir.
Nacida en 1980, la Feria Internacional del Libro de Minería es la más antigua de México y, con los años, ha demostrado ser una tradición que no se detiene. Les pido a todo el público que hagan de esta feria algo suyo, porque surge para todos, surge para ustedes desde lo que somos como universidad, como la Universidad de la Nación, irrenunciablemente autónoma, pública, plural y laica. Mañana es Día Mundial del Arte. Es origen y a la vez impulsor de la creatividad y la imaginación. Síntesis de la identidad y cultura de los pueblos. Un espacio de diálogo simbólico de la humanidad y de intercambio de conocimiento. Es el arte, expresión común del ser humano a través del tiempo, a la que en noviembre de 2019 la UNESCO reconoció con el Día Mundial del Arte, que se conmemora cada 15 de abril. No obstante, es desde el 2012 que se conmemora esta fecha a propuesta de la Asociación Internacional de Artes Plásticas. La pintura desde la rupestre hasta la digital, la arquitectura abrazando el espacio cotidiano del hombre, el teatro y la literatura explorando el alma humana, la danza haciendo vida del movimiento, el cine dando luz a las historias. Pero más allá de las bellas artes está su capacidad para permear en las principales manifestaciones del hombre, en la religión, con las imágenes de fe, en la belleza cotidiana de los objetos utilitarios, en la sofisticación textual de los libros, en la tecnología y sus nuevos horizontes de creación. Por ello, celebramos este 15 de abril el Día Mundial del Arte. Las nuevas sonoridades y la experimentación musical tienen un nuevo foro. 3 errores comunes al cantar. Todo inició hace casi un año y gracias a David Schmid, quien a lo largo de la pandemia subió contenido a TikTok y a Instagram, principalmente para difundir sus conocimientos en música con alumnos. Ahora, en un breve periodo, ha materializado su propia institución educativa, Schmid Music Institute. Es la primera escuela donde estamos creando dos ramas que estamos uniendo, que normalmente se separan, que es educación financiera para artistas e inteligencia emocional para artistas. Trato de hacerlo diferente, trato de hacerlo de una escuela más consciente y una escuela donde los maestros entienden que ellos tienen que adaptarse al alumno, de que no todos aprenden igual. Algunos son más kinestésicos, otros visuales, otros son más auditivos. Esta escuela se ubica en la colonia San Diego Churubusco. En el poco tiempo que lleva tiene más de 30 alumnos y un cuerpo docente de 15 especialistas. Para dar una atención personalizada, cada grupo tiene como máximo 5 integrantes. Y acá estamos entre la modernidad y un poco lo tradicional. Entonces, tenemos producción musical y justamente los maestros que tenemos son justo los DJs y productores que destacan mucho en la escena de bass en México, como un género en la electrónica. Canto, guitarra, bajo, ukulele, batería, también se dan saxofón, trompeta, violín, cello. Entonces está como que todo este lado electrónico donde empujamos a todos los chavos a dar ese paso a la modernidad, pero también tratan de empujar a que se destaquen como músicos. El objetivo a mediano plazo de David Schmid es construir puentes con otras instituciones que permitan un intercambio de alumnos en otras naciones. El 27 de junio se conmemorará su primer aniversario y a manera de festejo se prepara un festival donde los alumnos pondrán sus conocimientos en práctica. Los interesados en ingresar al Schmid Music Institute pueden solicitar información en las redes sociales que aparecen en pantalla. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La música puede ser energética, orgánica e intuitiva, sobre todo cuando surge de la tierra. Nueve temas energéticos con sonidos y ritmos latinoamericanos conforman la tercera producción de la banda De la Tierra. Y es un disco muy espontáneo, todo lo hicimos así como a primer
no sé, intuición, no le dimos como muchas vueltas. Yo creo que si lo oyes, se oye un disco muy en vivo, muy orgánico, pues, o sea, tiene esa energía. El gusto por el género del heavy metal llevó a Alex González de Maná, Andreas Kisser de Sepultura, Harold Hopkins Miranda de Puya y Andrés Jiménez de Animal a crear este proyecto alterno. Somos una banda nueva, somos 4 amigos que nos llevamos conociendo más de 30 años en la ruta y siempre teníamos ganas de tocar juntos. El resultado de esa pasión y creatividad está concentrada en el disco 3. Estamos sacando, ahora sí, del disco duro muchas influencias y muchos estilos dentro del género, porque si ves, hay canciones que de repente se oyen hasta 3, 4 diferentes géneros del metal, y tú dices, bueno, ¿y estos ahora para dónde van a ir, no? Y eso es lo chingón, porque con De la Tierra tenemos esa libertad. Son canciones que contrarrestan la fuerza del sonido con las letras emotivas. Como dicen, después de la tormenta siempre sale el sol. Y digo, lamentablemente siguen pasando cosas difíciles, duras en Latinoamérica, en nuestro querido México. Y podemos hablar de estas cosas, pero también yo siento que nosotros tenemos también el poder de cambiar las cosas si queremos mejorarlas. Los invito a que escuchen a De la Tierra 3. Como dice mi amigo aquí, Oscar, están ya disponibles en todas las plataformas digitales. Compren música, apoyen a los músicos. Noticias 22, Oscar Cortés. Echamos un vistazo al pasado y exploremos el cambio cultural del México del siglo XVI. El Museo Amparo tiene 7 salas dedicadas al México prehispánico y hace muy poco inauguró una más. La sala 8, que es la última que se acaba de inaugurar hace unas cuantas semanas, tiene un mural que justo yo diseñé, que tiene que ver justo con esta transformación que tiene el indígena después de la conquista. Esta obra da cuenta del choque cultural entre los indígenas mexicanos y los españoles. Es decir, cómo se adapta a su cultura, las nuevas plantas que llegan, los animales, cómo se transforma su espacio, cómo se crea también una forma particular de relación con el poder, cómo el mismo indígena, los pilis, los que antes eran nobles, empiezan a adaptar elementos occidentales como montar a caballo, traer sombrero, capa, espada. La obra también contiene elementos del catolicismo y cómo se comienzan a mezclar con las creencias locales. Cómo hay elementos de la época prehispánica que se integran a la liturgia cristiana y crean una forma, digamos, novedosa que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. El mural se realizó en colaboración con el doctor Pablo Escalante. Joaquín García y Bárbara Lara se encargaron de pintarlo y el diseño es del doctor Abán Flores Morán. Noticias 22, Julio López. Todavía tenemos muchas cosas, artes visuales, por ejemplo, en un ratito más. Y hasta Júpiter vamos a ir al regresar aquí a Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. El pastor de ovejas que se convirtió en leyenda olímpica. Los 70 corredores avanzan por el empedrado romano. Un corredor descalzo en el primer pelotón gana la atención del público. Pasa frente al Coliseo entre vítores y cruza la Ciudad Vieja.
Ave de Viquila, uno de nosotros. Sombras en los juegos, nuevo episodio, sábado, 16:50 horas. La música, las artes plásticas y demás expresiones culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la frente, México en la cultura y la cultura en México. Sábados, 19 horas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Mackey y soy actor. Hola, yo soy Vicente Ferrer, dramaturgo y director de Solo en el Desierto. Hola amigos, yo soy Roberto Romano y soy actor en la obra de teatro de Afterglow. ¿No saben ustedes el programón de oro que les vamos a ofrecer? Teatro y diversidad sexual. Sí, quédense después del Noti Les Conviene, es Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. La fe y devoción no solo recaen en artistas consagrados. Hagamos un viaje de 10 siglos por medio de los exvotos. En la casa del poeta Ramón López Velarde se ha presentado el poemario más reciente de Evodio Escalante, titulado Salmos Sueltos. Como su título advierte, esta publicación reúne las relecturas y paráfrasis que el poeta ha hecho a partir de los salmos bíblicos, composiciones poéticas de la tradición hebrea que el autor reinterpreta desde una perspectiva contemporánea. Se me antojaba la idea de hacer una especie de paráfrasis o de imitación, o decir lo mismo que está diciendo el Salmo, pero decirlo desde otro personaje, que sea un personaje de nuestra época y que tenga las inquietudes, las carencias, las desesperaciones también propias de nuestra época. En este libro, Evodio Escalante despliega el estilo desenfadado que ha caracterizado su obra lírica, rica en términos y giros propios del lenguaje coloquial de México. El poeta, quien fuera profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana por más de 4 décadas, destaca que cada salmo está escrito por un personaje diferente, lo que ofrece al lector una amplia baraja de voces que dan cuenta de la experiencia humana en las circunstancias de nuestro tiempo. Desde la resignación total hasta la imprecación, ¿no? Una especie de voz de reclamo. Todo esto es posible dentro de los salmos, pero con una tonalidad que me parece muy especial y que yo traté de imitar esa tonalidad, ¿no? Salmos Sueltos de Evodio Escalante es una publicación de Tinta Nueva Ediciones, proyecto editorial que continúa celebrando sus 25 años de existencia. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Con esto del tecnoestrés, ya estaba pensando hasta en exvotos, no, pero es poesía y la crisis que vivimos a partir de los salmos que plasma de una manera extraordinaria el maestro Evodio Escalante. Y ahí está la recomendación literaria de esta noche. Y de las letras, la poesía y esta reflexión nos vamos a la última frontera que vuelve a ser tendencia con un largo viaje de 8 años que ha emprendido el JUICE con destino a Júpiter. Esta misión espacial europea tiene como meta investigar a profundidad la profundidad del complejo entorno del planeta más grande de nuestro sistema solar y va a explorar sus grandes lunas oceánicas en busca de ambientes adecuados para la aparición de formas de vida. En efecto, la sonda JUICE fue lanzada con éxito la madrugada de este viernes a bordo de un cohete Ariane 5 equipado con 10 instrumentos científicos como cámara óptica, espectrómetro de imagen, radar, altímetro, magnómetro. Este dispositivo tuvo un costo total de 1.600 millones de euros, siendo además la primera misión que Europa busca explorar un planeta del sistema solar externo, es decir, que comienza más allá de Marte. Entonces, una propuesta muy atractiva para explorar las lunas de Júpiter, las lunas heladas, y entender, y cuando se habla de buscar vida con estos sistemas, con estos dispositivos, no pensemos en vida antropomorfa, no pensemos en vida similar a la que tenemos y que conocemos aquí en la Tierra. Estamos hablando inclusive de bacterias, de microorganismos que puedan dar también
un norte sobre cómo funciona la vida, el oxígeno, el agua en otros ambientes distintos al terrestre, de manera particular en Júpiter. Efectivamente, y bueno, pues una misión muy, muy ambiciosa que se está lanzando por parte de la Agencia Espacial Europea y se tiene previsto que llegue allá en el 2031. Entonces, en ese momento ya va a entrar dentro de la órbita de una de las mayores lunas de este planeta. Y bueno, pues habrá la posibilidad de tener imágenes seguramente espectaculares. Ojalá que sirva para la investigación, para mejorar diversos aspectos que puedan tener que ver con ciencia, con tecnología, con medicina. Y no tratar de irnos a otro planeta y dejar hecho un desastre, que no se vale. Esperemos en 8 años poder estar reportando cómo le fue. Ya les iremos comentando cuando llegue y bueno, pues ahí en el 2031. Ahí en el satélite mostraremos las imágenes. ¿No se llama? Efectivamente. ¿Y con qué seguimos, Laura? Bueno, pues vamos a platicarles acerca de la tempestad que afecta a nuestro planeta y adquiere una nueva dimensión. Este cuadro se llama Mítica y nos muestra un escenario ficticio con realidad aumentada de lo que podría pasar con la Tierra y con los seres humanos después de las adversidades climáticas. La pieza forma parte de la exposición Planeta Tempestad que exhibe la Academia de San Carlos. La muestra forma parte del proceso creativo de un cortometraje que realiza el artista Juan Manuel Pavón con la técnica de pintura animada. Planeta Tempestad presenta las primeras 10 obras de gran formato que narran la historia del último viaje de la humanidad en busca de un nuevo hogar y que delinean escenarios de ciencia ficción que solo pueden ser conocidos a través de la realidad aumentada y los dispositivos móviles. Cada cuadro nos habla no tanto de un posible destino, sino de nuestra propia condición actual, tempestuosa, en la que estamos haciendo de nuestro ambiente un posible hábitat inhóspito, y la idea es despertar en el espectador la posibilidad de un cambio. Tanto en la exposición como en el cortometraje, los escenarios son los protagonistas. No existen héroes, sino arquitecturas conocidas como el Monumento a la Revolución, el Estadio Azteca y la Torre Latinoamericana. Cada una representa un planeta y también la identidad. Varios edificios reconocibles, pero que para estos seres que van en busca de un planeta que habitar, no son más que residuos o vestigios de lo que alguna vez fue una civilización. Los cuadros vienen acompañados de la narración de la historia en un idioma distinto al español y para verlos en realidad aumentada es necesaria la aplicación Artivive. En este proyecto es muy importante que la gente pueda ver, además del trazo pictórico y de los óleos, del gesto en la pintura, pueda ver el movimiento que va produciendo las sensaciones de la tempestad en el cortometraje. Planeta Tempestad estará disponible hasta el 12 de mayo en la Academia de San Carlos y la entrada es libre. No olviden visitarla. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Una recomendación para este domingo a las 6 de la tarde en el Teatro La Capilla, la versión de Marionetas de Peer Gynt de Henrik Ibsen. No se lo pierdan, va a estar fabuloso. Y nos vamos con más recomendaciones, las que nos preparó Karen Rivera para este fin de semana. Muchas gracias y hasta el lunes. Buenas noches. Bienvenidos a la cartelera cultural. ¿Listos para divertirse? Hoy comenzamos con una invitación a vivir de cerca el trastorno obsesivo-compulsivo a través de la obra de teatro Toc Toc. El escenario es el siguiente. En la sala de un afamado psiquiatra se conocen 6 pacientes diagnosticados con este padecimiento y mientras esperan al doctor, todos se ven obligados a buscar sus propias soluciones. En esta comedia se retratan tocs como la coprolalia, que es la tendencia a decir obscenidades, la palilalia, que se refiere a la repetición sistemática de palabras o frases, y la nosofobia, el miedo exagerado e irracional a enfermar, un montaje que invita a empatizar con el otro y en particular con quienes padecen este tipo de trastornos.
Y sin dejar de activar los sentidos, imagina vivir una experiencia gastronómica multimedia. Ramé les invita a disfrutar de su menú, las 4 dimensiones, que se inspiran en los 4 elementos de la naturaleza y que solo puede disfrutarse en 4D. La idea es que los visitantes consuman sus alimentos acompañados de la tecnología. Proyecciones, sonidos, olores y multimedia son los ingredientes principales de este menú, que buscan que los comensales distingan a qué sabe un olor, cómo se saborea un color y cuáles son las emociones que hay detrás del caos y la belleza en los deliciosos platillos. Una experiencia que no se puede contar, solo vivir. Y atrapados por la tecnología, cerramos con la exposición Inside Banksy, que rinde tributo al artista urbano más enigmático del mundo. En este recorrido con realidad virtual pueden caminar por los murales más importantes del autor británico, admirar las estaciones del metro y conocer las estrechas calles inglesas cubiertas de graffiti de los años 90. Además, con la compañía de colores, música y gráficos envolventes, pueden ser testigos de los principales temas que le interesan a este artista irreverente y que plasma en su obra, como la protesta, la guerra, el consumismo, las ratas y la cultura palestina. También hay oportunidad de ponerse en los zapatos de Banksy y sentir la emoción de compartir un mensaje en el muro de graffiti digital. Hasta aquí la cartelera el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.